Carta a los Hebreos. Acerquémonos con plena confianza al trono de la gracia. Por eso esta Eucaristía es muy importante y ojalá que poquito a poquito vayamos retomando este propósito de la presencialidad, porque necesitamos acercarnos a este trono de la gracia, como dice la Carta a los Hebreos. Es verdad que todos participamos en la Eucaristía de nuestras parroquias, pero esta Eucaristía es muy especial, porque nos reunimos todos nosotros que formamos esta hermosa escuela arquidiocesana. Vamos a pedirle a Dios que siempre pues nos esforcemos, le pidamos a Dios esa gracia de un entusiasmo renovado en el apostolado, en la misión que se nos ha confiado a cada uno de nosotros. Y con esta confianza hoy hemos venido para comulgar, no solamente para escuchar su palabra, sino para acercarnos a este trono de la gracia y pedirle esta fortaleza en la fe, esta firmeza en la fe, a pesar de las cosas difíciles que podamos vivir en el día a día. Ese es un primer pensamiento. Un segundo pensamiento lo tomamos del Evangelio. Escuchamos el segundo capítulo del Evangelio según San Marcos. Y también es una muy buena oportunidad para pedirle a Dios una gracia muy especial, la humildad. La humildad para reconocer nuestro pecado, nuestra debilidad y pues identificarnos con la historia de Mateo, de Leví. Es nuestra propia historia. Sabemos que él era un pecador público declarado, recaudador de impuestos, considerado como un traidor. Por eso los discípulos de Jesús les cuestionan por qué su maestro come con publicanos y pecadores. Cuando leemos esta historia, muchas veces leída y estudiada y compartida en nuestro apostolado, nos desconcierta. Nos desconcierta esta actitud de Jesús. Primero los pecadores, luego los justos. Pero se trata de una preferencia, no de una disyuntiva. Es una preferencia de Jesús. Dios prefiere a los que están más necesitados de su misericordia. Por eso esta misa también para mí es la oportunidad para pedirle a Dios esta virtud de la humildad. La historia de Leví es maravillosa, toda su historia, hasta que un día se convirtió en testigo de la misericordia divina. Y así cada uno de nosotros, en nuestra vocación, en nuestro apostolado, en nuestra familia, estamos llamados a ser como Él, testigos de la misericordia divina. Claro, primero Leví aceptó la invitación a la conversión. Convertidos, somos testigos de esta misericordia. Solo así podemos entender el Evangelio de hoy. No son los sanos los que necesitan del médico, los enfermos. Y hoy que le pedimos a Dios nos conceda crecer en la humildad, descubrimos que todos estamos en un proceso continuo de conversión. Todos necesitados de perdón, todos necesitamos la gracia divina, todos necesitamos la unidad. No podemos creernos más que los demás, porque esto nos llevaría al desprecio farisaico, como lo escuchamos en la segunda parte del texto, de creernos superiores, de juzgar, de señalar. Jesús nos invita a aceptar al hermano que está en este proceso de conversión, como lo estamos todos nosotros. Ya Jesús llamó a Leví, a Mateo, y él no dudó en seguirlo. En su corazón había un lugar para Jesús. ¿Cuánto le costaría, poco o mucho, dejar esa mesa recaudatoria de impuestos? En su corazón había algo más que él necesitaba.
Por eso después hay una fiesta, el compartir la mesa. En esa fiesta, en ese compartir, fueron invitados otros publicanos y pecadores. Y Jesús pues nos da un mensaje muy especial. A Jesús le agrada aquel que puede dar con alegría. Pero hoy podemos pensar que a Jesús le agrada más el que se da con alegría. Y eso es lo que hacemos nosotros en nuestro apostolado, que a veces pues muchos no advierten. Sabemos que preparar una clase implica mucho, aunque ya tengamos muchos años dando la misma materia. A Jesús le agrada quien se da a los demás. Por eso le damos gracias por este apostolado que nos permite vivir y compartir. Con esta idea me llamó la atención algo que me encontré, un escrito del padre José Luis Martín Descalzo, sacerdote español que ya goza de Dios. Él tiene un libro que se llama Razones para la Alegría. Y escribía el padre José Luis: lo más importante es descubrir cuál es tu meta. Lo más importante es descubrir cuál es nuestra meta. Y decía el padre José Luis, y luego buscarla con una mezcla de realismo y de ilusión. Y precisaba, por partes iguales, realismo e ilusión. Porque solo con realismo te quedarás al ras de la tierra. Pero, bueno, así lo decía él como español, pero con ilusión te romperás las narices. Es decir, encontraremos cosas insospechadas y podemos descubrir grandes cosas en este camino donde tenemos clara cuál es nuestra meta. Lo más importante es descubrir esta meta, y nosotros tenemos claro que somos formadores bíblicos, que somos un medio que Dios utiliza para que otros puedan conocer y profundizar en la palabra de Dios. Estas son las dos ideas que yo quería compartir de las dos lecturas. Y una tercera idea es compartirles un texto de Santa Teresa a propósito del Evangelio. En las exclamaciones del alma, Santa Teresa de Jesús invitaba a orar por los pecadores en este proceso, en este dinamismo en el que estamos todos. Decía Santa Teresa: oh, qué recia cosa os pido, Dios mío, que quieras a quien no te quiere, que abras a quien no te llama, que des salud a quien le gusta estar enfermo y anda procurando la enfermedad. Tú dices, Señor mío, que vienes a buscar a los pecadores. Estos, Señor, son los verdaderos pecadores. No mires nuestra ceguera, sino la mucha sangre que derramó tu Hijo por nosotros. Resplandezca tu misericordia en tan crecida maldad. Mira, Señor, que somos hechura tuya. Válganos tu bondad y tu misericordia. Animados por este Evangelio, Jesús ha venido a buscar a los pecadores. Yo me presento y me cuento como el primero. Le pido como Santa Teresa: válgame tu bondad y tu misericordia. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un minutito de silencio para platicar con Dios de lo que Él nos ha hablado al corazón. Porque es el texto que Monseñor Don Rogelio Cabrera nos ha pedido leer los domingos después de la comunión. Ya ven que hemos venido leyendo, empezamos con el prólogo de San Juan, se ha venido leyendo alguna perícopa, algún pasaje en concreto para este 2023.
nos pidió leer este en concreto, que es un pasaje netamente vocacional. Yo me imagino que obviamente él está... Ahí vamos a guardar silencio tantito. Todavía traemos ahí el azúcar de que le pusimos al café y de la coca, ¿verdad? Pero vamos a guardar silencio para poder, si no, mucho menos vamos a poder hacer una lección divina si traemos el ruido externo y el ruido interno. Bien, entonces don Rogelio pues está viendo esta necesidad de que la iglesia ore por las vocaciones. Y cuando se ora por las vocaciones no es específicamente solamente por el sacerdocio, sino por cualquier vocación de las que a las que Dios nos invita, ¿verdad? Y ustedes tienen una vocación también muy concreta, que es la vocación pues a la enseñanza bíblica, ¿verdad? Entonces por eso me tomé la libertad de tomar este pasaje. Este es el contexto de por qué ese pasaje en concreto, para motivarnos a crecer en este año y a comprometernos más con la escuela bíblica. Seguimos la siguiente. Aquí tengo yo la... Bien, y para ello vamos a utilizar dos claves de lectura. Un poquito, dos claves de lectura. Una primer clave es la carta apostólica Totum Amoris Es, de obviamente el Papa Francisco, entregada el pasado 28 de diciembre del 22, con motivo de el cuarto centenario de la muerte de San Francisco de Sales. Entonces, alguna cosita de la lección divina va a salir de esta carta apostólica del Papa Francisco, recordando la riqueza de los documentos escritos por San Francisco de Sales. Esta la pueden encontrar fácilmente en internet, obviamente. Y el otro contexto, la otra clave de lectura es pues la partida, la muerte pasada del Papa emérito Benedicto. Por tanto, de algunas cosas de Benedicto las vamos nosotros también a llevar a la lectura de este pasaje. Bien, entonces el contexto, el Evangelio de Juan, las dos claves, la carta apostólica, el acontecimiento de la partida del Papa Benedicto. ¿Estamos bien? Seguimos. Necesitamos un camino para introducirnos en la lección divina, en la oración, en la palabra. Y el camino lleva un método. Hay un pájaro carpintero. Lleva un método. Aquí está la maestra de escuela bíblica. Sí se parece, ¿verdad? Mira, aquí está una, aquí está. Sí le da un parecido. ¿Qué hule? Ahí se nos fue la señal. No, entonces no es la maestra de escuela bíblica, es una alumna. Quitamos. Ahí está. Y este es el caminito que vamos a seguir durante este momento. Vamos a invocar al Espíritu Santo, vamos a leer el pasaje, vamos a meditar, vamos a conocer, vamos a orar, vamos a contemplar, vamos a compartir y vamos a actuar. Normalmente nosotros en nuestra lección ordinaria es lectura, meditación, oración, a veces contemplación y luego acción o compromiso. Hay algunos biblistas que ponen otros pasos en medio de estos que he mencionado y pues esta propuesta es la que vamos a seguir. Entonces vamos primero a este primer paso, que es el de invocar. Antes de invocar, vamos a tratar de reflexionar un poquito ante ello y ya empezamos con una de las claves de Benedicto XVI. Dice Benedicto XVI en relación a quién invocamos. ¿A quién invocamos? Pues invocamos al Espíritu. Y Benedicto en relación al Espíritu dice, el Espíritu es esa potencia interior que armoniza el corazón otra vez se fue ahí la señal.
armoniza el corazón de los creyentes con el corazón de Cristo y los mueve a amar a los hermanos como Él los ha amado. El Espíritu es esa potencia interior que armoniza dos corazones, dos voluntades, dos libertades, dos amores, el de Cristo y aquel que lo está invocando, de nosotros. El Espíritu nos pone en el ritmo mismo de la vida divina, que es vida de amor, haciéndonos participar personalmente en las relaciones que se dan entre el Padre y el Hijo. Esto que estoy aquí, que dice aquí, ¿verdad?, es muy importante y nos va a servir en una de las conclusiones de la propia Lectio. La relación que se da entre el Padre y del Hijo, para nosotros acceder a ella necesitamos un ritmo, y ese ritmo es quien lo pone, es el Espíritu. Entonces, nosotros queremos entrar, nosotros queremos cohabitar en Cristo y en el Padre. En ese inter, pues obviamente está el Espíritu, y el Espíritu es el que nos va diciendo como el ritmo, la velocidad, las pulsaciones, los latidos, ese silencio, esa respiración, esa imagen. Y bueno, pues teniendo esto, vamos a invocar ya para iniciar nuestra lección divina, vamos a invocar al Espíritu Santo. Hay muchas imágenes para el Espíritu Santo: el fuego, el aire, el agua, la paloma, el soplo, el aliento. Y bueno, pues una imagen que a mí me gusta, pues es la imagen de un farolito. Imaginemos un callejón y está el farolito ahí, ¿verdad? El Espíritu que nos ayuda pues a tener un punto de referencia, puede iluminar nuestro contexto o el momento de vida en el que nos encontramos. Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En tu interior, al respirar profundamente, en silencio vas a decir: ven Espíritu Santo. Exhalas, tomas otra vez tiempo, inhalas, y al ir inhalando en silencio decimos: ven Espíritu Santo. Vamos a hacerlo cada quien 3 veces. Bien, y en este ambiente de oración vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el Señor. Y bueno, pues ya nuestra maestra ya avanzó un primer escalón, y ahora resulta que hay que pues ver qué es lo que nos quiere decir el Señor. Vamos a leer el pasaje. Ustedes sigan la lectura desde su Biblia, yo lo voy a leer desde la pantalla. Y bueno, ya ahorita hacemos un segundo comentario. Vamos a escuchar qué dice la palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Cristo? Juan 1, 35, 42. Al día siguiente estaba Juan con 2 de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo:
vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Vamos a hacer una segunda lectura, y en esta segunda lectura yo les invito a que puedan concentrarse, quienes nos están siguiendo por las redes, en lo que está ya en color, porque esto va a ser el hilo conductor para nuestra lección divina. Y pues bueno, si no se alcanza a ver, yo ahí ahorita hago una mención para los que estamos aquí. Segunda lectura, segunda pasada a esta lectura. Al día siguiente estaba Juan con 2 de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Remarcándola, ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: vengan y lo verán. Remarcado. Entonces fueron, vieron dónde vivía. Remarcado. Y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde, que equivale a la hora 10. Remarcado. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Bien. Bueno, entonces ya estamos viendo qué dice la palabra. ¿Qué nos dice? Ya lo leímos 2 veces. Es con toda la intención para que podamos familiarizarnos con los verbos, con las palabras, con los personajes, con los momentos, con las dinámicas que hay. Y entonces ya nuestra maestra pues avanzó, ¿verdad? Un pasito más. Ahora va a meditar esta mujer, y va a meditar desde esta carta de Papa Francisco, recordando a San Francisco de Sales. Y San Francisco de Sales tiene algunos documentos. Estos documentos el Papa los reflexiona, los enriquece y nos lo comparte. Y de eso nos sirve mucho a nosotros para empezar a meditar. Ya no qué dice la palabra, qué me dice a mí la palabra. Ya vimos lo que dice, ya lo leímos 2 veces, eso es lo que dice, pero a mí qué me dice. Y necesitamos pues algunas llantitas, como las bicicletas, unas llantitas entrenadoras para que no se me vaya la bicicleta de lado, pues unas llantitas, o sea, los santos padres, reflexiones importantes para que pueda yo dirigirme al interior. Bueno, un paréntesis: cuando en el paso de la lectura la leemos de dientes, como decimos, de dientes para afuera, pero en la meditación vamos a leer la lectura de dientes para adentro. Digo, se entiende la frase, ¿va? Ya no es para afuera, ahora es hacia adentro, y esto pues nos mete en esta reflexión. Dice San Francisco de Sales: el amor es el primer acto y el principio de nuestra vida devota o espiritual, por el cual vivimos, sentimos y nos movemos. El primer acto, la primera acción es el amor. De todo lo que yo voy haciendo, dice San Francisco, no te olvides que el primer movimiento es el movimiento del amor. ¿Por qué nos despertamos en la mañana? ¿Por qué nos levantamos si estábamos muy a gusto en la cama? ¿Por qué nos levantamos? Por amor. A servir, a trabajar, a dar, a compartir, a evangelizar, a celebrar la misa,
pero hay un movimiento inicial de amor. ¿Por qué se casaron? Por amor. ¿Por qué se es sacerdote? Por amor. ¿Por qué se es misionero? Por amor. ¿Por qué se es maestro de escuela bíblica? Por amor. ¿Por qué están aquí? Por amor a la palabra. Entonces San Francisco dice, no se nos olvide que el amor es el primer acto y principio. Y por otro lado, continúa San Francisco de Sales, nuestra vida espiritual consiste toda en nuestros movimientos afectivos. Y dice el Papa en esa carta, después de haber citado a San Francisco, está claro, dice el Papa Francisco, que un corazón que tiene amor no puede estar sin movimiento afectivo. Entonces aquí hay dos palabras para que empecemos a meditar. La primera palabra, ¿cuál es? Amor. La segunda, a ver si estamos en el mismo contexto de meditación. La segunda, el movimiento, muy bien, ¿verdad? Movimiento y amor. Estos dos conceptos que San Francisco y el Papa nos presentan en esa carta son importantes para descifrar el pasaje de Juan. Una cosa más, la otra llantita, ya le pusimos una llantita, vamos a ponerle la otra. Dice el mismo San Francisco de Sales, situados ante los rayos solares del mediodía, apenas vemos su luz, sentimos inmediatamente el calor del mismo. Sentimos inmediatamente el calor. Del mismo modo, apenas la luz de la fe ha proyectado el resplandor de sus verdades sobre nuestro entendimiento, la voluntad percibe el calor santo del amor divino. San Francisco hace una analogía. Cuando tú te paras en el sol, apenas te paras y ya sientes los rayos, y al sentir los rayos, tu cuerpo sensible lo percibe, entonces puedes quitar el suéter, la chamarra, etcétera, porque empiezas a sentir ese calor que te arropa inmediatamente, no tienes que estar ahí 5 horas para experimentarlo al mediodía. Bueno, esta analogía, hace la analogía con la fe, con el amor de Dios, con el amor divino, y que al estar bajo el amor divino, nuestro corazón, nuestro espíritu también percibe inmediatamente su presencia. Ya está la otra llantita, no se va a olvidar, una era amor y movimiento, y esta es la ante los rayos del sol. Bueno, esta inmediatez, es inmediato el calor de Dios, es inmediato su amor, se percibe, así como se percibe el del sol, se percibe el de Dios, es inmediato. Bien, entonces, bajo esta clave, leemos el versículo 39 de la perícopa de Juan. Dice, Él les dijo, vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Aquel día eran como las 4 de la tarde. O sea, ¿vieron qué pasó Jesús? Como si fuera ese sol de mediodía que dice San Francisco de Sales, y rápido los atrapó. Hey, maestro, ¿dónde vives? Apenas pasó, ¿verdad? No, ahorita que vuelva a pasar, mañana, pasado mañana, ni me di cuenta que haya pasado. Había ahí alguien, ¿verdad? Estaba el Bautista, que era el maestro de ellos, se los hace ver, pero de ellos también viene este movimiento de ir a preguntar, de ir a hablar, de ir a encararlo, ¿verdad? ¿Dónde vives, maestro? Y el maestro responde, ¿quieren ver dónde vivo? Entonces empieza la inmediatez. Vengan. Y en la inmediatez ellos van. Y aparece una palabra, bueno, todo es importante, pero llama la atención la hora que San Juan haya puesto, eran las 4 de la tarde. ¿Cuándo ponemos hora? O cuando de alguna manera no puede pasar la hora desapercibida en nuestra vida humana, cuando es evidente que tienes que preguntar la hora, o sea, vaya, en situaciones de vida importantes. Trabajo, medicinas, a ver, váyanse más para atrás.
¿Cuándo? Cuando nace, ¿verdad? ¿A qué hora nació? A las 4 de la tarde. Y bueno, pues hay muchos otros momentos donde la hora es importante, pero estamos hablando de la vida, momentos trascendentes. Por lógica, ¿cuál sería el segundo momento? La muerte. ¿A qué hora murió? A las 4 de la tarde, por decir algo. Fíjense cómo hay pocos momentos donde la Biblia pone las horas o nos ponen ahí las horas específicas. Nos ponen el momento de la hora de la muerte de Cristo, era la hora sexta, y nos pone San Juan la hora del llamado. ¿A qué hora fue mi llamado? A las 4 de la tarde, era la hora como la hora décima. Pero bueno, pues hay mucho que pudiéramos reflexionar, meditar en torno a la hora. Y entonces vamos a escuchar algunos comentarios, porque podríamos decir que las 4 de la tarde es la hora del discipulado. Todos somos discípulos y en algún momento hay una hora concreta determinada al discípulo, determinada al padre David, determinada al maestro, a la maestra de la escuela bíblica. Dice abajo, este pequeño detalle, el de las 4, confiere a la escena el carácter de un testimonio y casi de una confidencia personal, de un valor histórico personal. Hay un testimonio, hay una confidencia y hay algo histórico. Cuando nosotros entonces ponemos la hora, es porque queremos remarcar algo, o sea, que quede muy claro. Esto no lo soñé, esto no lo imaginé, esto no me lo dijeron, me quedó muy claro en qué momento del día estábamos. Así es nuestro llamado, Nuestro llamado tiene día y tiene hora, y nadie de nosotros lo puede negar. Ojalá que lo tengas siempre también presente. Dios me llamó en este llamado vocacional, en este llamado a seguirle, tal día, tal hora. Seguimos con este comentario a la hora. Es esta hora ciertamente un enigma, porque pues podemos decir muchas cosas de la hora, ¿verdad? Como ya hemos visto, ustedes mismos pueden leer distintos comentarios bíblicos. Y entonces este comentarista dice, bueno, pues es un enigma, es un misterio, pero con ello una tradición que vincula a Adán con el primer mandato que le impuso Yahvé en el Génesis 2:16. Entonces en Génesis 2:16 le dice Dios a Adán: bueno, voy a leer también un poquito el 15 para escuchar el contexto. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y cuidara. Y luego ya el 16, y le ordenó: de cualquier árbol del jardín puedes comer. Ese solamente es el 16. Y al 17 dice, bueno, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero aquí la palabra clave, la que el exégeta con la que nos quiere vincular, es con la palabra ordenar. Vengan y lo verán, pero es una indicación como cuando Dios Yahvé le dice a Adán, a ver, aquí ya tienes una indicación muy concreta, y ahora Jesús le dice a estos dos hombres que van a ser sus discípulos, aquí hay una indicación muy concreta. Entonces, para algunos esa hora está vinculada con el mandato, como si fuera el Génesis de los primeros discípulos, ¿verdad? Esta indicación, esta orden, cuando Dios habla hay que responder. Y el otro contexto obviamente es el del Éxodo. Este ya no lo voy a leer, aquí más o menos bien explicado. Cuando Dios dio a conocer su voluntad y pactó su alianza con su pueblo, y se comprometió a guardar todo lo mandado por Yahvé, es decir, los 10 mandamientos. Hubo un pacto con Dios,
una alianza, y dentro de esa alianza te he rescatado de la esclavitud, pero también tú tendrás que vivir de acuerdo a esto, para que no mueras, para que el pecado pues no te aprisione. Vive de esta manera. Vengan y lo verán. En el Antiguo Testamento se observa con Adán, con Moisés. En el Nuevo Testamento Jesús con estos discípulos. ¿Vamos bien? Por tanto, en rojo aquí, hacerse discípulo de Jesús supone así el pacto de guardar cuanto Él enseña y prescribe. Guarda estos mandamientos, guarda lo que te estoy diciendo, Dan. Puedes comer de todo menos de esto. Atiéndelo, escúchalo, vívelo. Ponlo en tu corazón. Entonces, con algo muy sencillo del Evangelio de Juan, nos estamos pues escudriñando, nos estamos metiendo más, ¿verdad?, en lo que está de fondo. Seguimos con esta hora que es importante. Son contados los pasajes de la Escritura que indican la hora. Los evangelios mencionan la muerte de Cristo y curiosamente la hora en que los discípulos recuerdan su primer encuentro con Él. Fue tan importante ese encuentro que incluso la hora fue registrada. Fue un suceso que irrumpió tanto en sus existencias que no pudieron olvidar más esa hora. Tal es la magnitud del hecho de encontrarse con el Señor. Y para nuestra meditación, para ir empezando, bueno, ¿a qué hora fue? Y si no lo tengo registrado, bueno, ¿a qué hora será mi encuentro con Cristo? Vamos a dejar un minutito para que lo puedas meditar. Ya no qué dice el texto, es qué te dice a ti. Ven y lo verás, María, Esther, Dinora, Olga, Martín, Juan, Pepe. Ven, David, y lo verás. Pon tu nombre en esta orden de amor que el Señor te hace saber. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar. Si todavía nos faltó, bueno, pues puedes dejarlo ahí entre paréntesis este momentito para seguir profundizando en él. Bien, entonces nuestra maestra ya pasó ahora al conocer, del meditar, otro paso del lección, el conocer. Con nuestra clave de lectura, ahora de Benedicto, pues dice Benedicto que el 1 de septiembre de 2006 fue a visitar un santuario en Italia de la Santa Faz y en ese mensaje que dio, en esa homilía, dice así, dice el Papa: cuando hace poco me encontraba orando, pensaba en los dos primeros apóstoles, los cuales, impulsados por Juan Bautista, siguieron a Jesús junto al río Jordán, como leemos en el Evangelio de Juan. El evangelista narra que Jesús se volvió hacia ellos y les preguntó: ¿qué buscáis? Ellos respondieron: Rabí, ¿dónde vives? Y él a su vez les dijo: venid y lo veréis. Continúa el Papa: ese mismo día los dos que lo siguieron hicieron una experiencia inolvidable que los impulsó a decir:
hemos encontrado al Mesías, aquel a quien pocas horas antes consideraban un simple rabí, había adquirido una identidad muy precisa, la de Cristo, esperado desde hacía siglos. Pero en realidad, ¿cuán largo camino tenían aún por delante sus discípulos? No podían ni siquiera imaginar cuán profundo podía ser el misterio de Jesús de Nazaret, cuán insondable e inescrutable sería su rostro. Están contentos porque lo encontraron, pero dice el Papa, ni se imaginan lo que les espera. Apenas están empezando. Ustedes creen que ya nosotros sabemos muchos de Biblia, ¿verdad? Porque la leemos, la estudiamos, pero ni nos imaginamos lo que está detrás de todo eso. Si nos dieran 2 segundos en la vida eterna, nos daría risa regresar acá y darte cuenta de con lo que nos estamos entreteniendo, ¿verdad? Y el Papa les dice, van a empezar una experiencia fuerte. Esa ya es una experiencia fuerte, el encuentro. Y ya lo conocen, pero, no, mira, sí, es el Mesías. Pero todavía falta. ¿De qué vienen discutiendo por el camino? No, pues es que aquel Jesús que nosotros pensábamos que era el Mesías y ya van 3 días y ni sabemos ni qué onda. Una traducción bíblica mía, ¿verdad? Y Jesús, qué insensatos y duros de corazón. Todavía les faltaba mucho, ¿verdad? Y les empieza a explicar. Y cuando ya se va a ir, le dice, oye, pues quédate con nosotros. ¿Por qué? Porque se hace. Estaban entre las 4 y 6 de la tarde, ¿eh? Empieza a oscurecer en ciertas temporadas del año, en las temporadas de Pascua, empieza a oscurecer como a las 6. De 4 a 6 pudo haber sido que los haya acompañado en ese camino, recordándole su llamado ocasional, ¿verdad? Y que se quedaron con él aquella vez, ¿verdad? En esta que estamos hablando, y que en la Pascua le piden, quédate con nosotros, ¿verdad? ¿Es el Mesías? Sí, dice el Papa Benedicto, pero aún les falta un largo camino. Así también a nosotros, no bastan 6, 8 diplomados, maestrías, licenciaturas, pues eso alimenta la mente y favorece el corazón, pero las experiencias de Dios siguen siendo inabarcables, ¿verdad? Dice insondable, inescrutable. Los discípulos siguen en el sentido físico de la palabra a Jesús, que avanza hacia su destino. Su compromiso expresa en concreto en qué consistía entre los judíos la condición de discípulo. ¿En qué consistía? Seguir a su rabí, no solo en sus desplazamientos, sino hasta el punto al que éste había llegado en su saber y en su sabiduría. Se fueron y lo siguieron, pues eso, seguir cualquiera lo puede hacer. Las hormigas se van siguiendo unas a otras, pero no por seguirse unas a otras, pues tienen la sabiduría, pues, o interpretan otro tipo de llamado, de contexto, ¿verdad? Entonces el seguir implica poco a poco entrar en ese misterio, descubrirlo, amarlo, abrazarlo, replicarlo inclusive. La escena se repite frecuentemente en los sinópticos y en Juan en labios del mismo Jesús. Por ejemplo, cuando declara, el que me sigue no camina en las tinieblas, o sea, el que vive como yo, como Cristo, el que piensa, el que ama, el que busca cumplir la voluntad de Dios, ese es el que no camina en tinieblas. Y también dice en el mismo Evangelio 10:4, mis ovejas escuchan mi voz y cuando yo las llamo, ellas me siguen, ¿verdad? En esta metáfora, ¿verdad? De ser nosotros esa oveja que escucha la voz y lo sigue. Así bien, ¿a dónde conduce el seguimiento de Jesús? Vengan y lo verán, ahí van caminando. Bueno,
¿A dónde conduce? Por el hecho de que Jesús está aquí en camino, se ha esbozado ya un movimiento. Nuestro texto señala su primera etapa. Jesús, que estaba solo, se verá rodeado por unos cuantos israelitas tensos hacia el cumplimiento de las promesas. Ellos esperan al Mesías, ellos asumen que Él es. Y hay cierta, pues falta cierta convicción. Por tanto, la van a ir descubriendo, la van a ir recorriendo. Entonces, conocemos un poquito, pero todavía nos falta. Entonces, aquí estaba la maestra conociendo, pero ya ha descubierto que, pues conocer a Jesús implica ir siguiéndolo. Y bueno, ahora pasa otro escaloncito, ahí la lleva a el siguiente paso, que es la oración, orar con la palabra. Entonces, leí la palabra, ¿qué dice? Medité, ¿qué me dice? Orar, ¿qué le digo? Ahora yo, ¿qué le digo? Vengan y lo verán. Y se quedaron allí. Tomando por su parte la iniciativa, Jesús interviene no por medio de una llamada autoritaria, sino con una pregunta. ¿Qué es su primera palabra en el cuarto evangelio? ¿Qué buscan? Su primera palabra. ¿Por qué lo presentará así Juan? No lo sé. Podemos entender que esta pregunta quiere mover nuestro corazón. ¿Por qué eres maestra de escuela bíblica? ¿Por qué lees las escrituras? ¿Por qué estás conectado en este momento? Entonces, su primera palabra está como muy bien cimentada en llevarnos al interior. Se sabe, alimentado de la escritura, Israel se había vuelto hacia el porvenir anunciado por Dios. Se sabe también de la interpretación de las promesas, podía replegarse hacia un plano inferior de su contenido verdadero, como indican las corrientes de un mesianismo terreno. Sí, Jesús pregunta a pesar de que Él lo sabe todo. ¿Para qué me lo preguntas si ya lo sabes? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Ya, ¿para qué me lo preguntas? ¿En verdad vas a dar la vida por mí? ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret. Esas preguntas confrontativas. Si ya lo sabe, ¿para qué me lo pregunta? Puede uno preguntarse, meditar. ¿Será para respetar la libertad de sus interlocutores y permitirles pedagógicamente puedan externar de antemano sus deseos? Voy a darte la libertad porque Dios así te ha creado, con libertad y propia voluntad. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿O será porque el evangelista quiere provocar al lector para que se pregunte si también él anda buscando algo? ¿Y qué es lo que andas buscando? Entonces San Juan dice, mira, va a haber un lector inquieto que va a venir un día, van a pasar muchos años y va a haber una maestra de escuela bíblica, dice San Juan, que pues un día va a leerlo. Pues déjame le pregunto, ¿y qué andas haciendo aquí? En el evangelio de Juan, en mi evangelio. Para otros pueden pensarlo de esta manera. Jesús te lleva al interior, dímelo. La inspiración en el autor sagrado es, déjame yo se lo pregunto, ¿verdad? O sea que para que conectar al lector con el mismo Cristo. Bueno, pues vamos a orar. ¿Qué buscamos? Un momentito de oración. Dile a Dios. Ahora ya no es que me dice, ahora es, a ver, dile qué buscas.
díselo en la oración. Dejamos un momentito de silencio orante. Muy bien, bueno, pues sé que no es suficiente este pequeño momento, pero al menos nuestro corazón pudo decirle algo a Dios en esta pregunta. Bien, entonces ya casi llega a la meta, va desbloqueando niveles esta maestra, va avanzando, va creciendo, va subiendo, y ahora sigue la parte del contemplar. Después de orar, contempla. ¿Qué va a contemplar? Bueno, pues dice, aparece una intención diferente y más profunda si se compara este texto de Juan con el que recoge el mismo las palabras del resucitado. ¿Se acuerdan que llega una maestra de escuela bíblica? ¿Quién llega? En la resurrección, al sepulcro, el domingo, perdón, María Magdalena, ¿verdad? Llega y pues ve la piedra movida y dice, ah, caray, bueno, traducción mía, ah, caray, pues ya, ¿dónde está? Y dice que había ahí un hombre que lo confundió con un jardinero. Y entonces, pues ella le dice, oye, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Bien, lo confundió con un jardinero. Hay algo interesante ahí. ¿Cuándo aparece por primera vez la palabra jardín en la Biblia? En Génesis. Parece que ese jardín del Edén donde Dios había puesto a Adán y a Eva, pues ahí pisaron los rosales, las flores, los tulipanes, los árboles. No fueron buenos jardineros, no trabajaron bien lo que les tocaba, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y acá hay alguien que está trabajando ahí en los jardines. Si lo confunde, puede ser que haya estado ahí, oye, pues aquí vi algo mal, ¿verdad? En el jardincito, pues déjamele corto aquí, ¿verdad? Lo confunde con un jardinero. Hay un nuevo hombre, ya no el antiguo hombre Adán, ahora es un nuevo hombre. Y en esta novedad y en la tristeza
de la muerte de Magdalena, le dice: ¿dónde está? Y le dice Jesús en el capítulo 20, 15: ¿a quién buscas? ¿A quién estás buscando? ¿A un muerto? ¿Y qué le responde ella? Hay otra palabrita ahí, otra palabrita. Bueno, otra palabrita que las dijeron los mismos discípulos: Rabuní, Rabuní, o Rabí, Rabuní, significa maestro. Cuando escucha su nombre, mujer, María, ella, caray, mis ovejas escuchan mi voz, o sea, al escucharla saben que soy yo, por eso le dice maestro. Bueno, pues hay una conexión, capítulo 1, capítulo 20. Entonces el lector va leyendo, bueno, se encuentra con el capítulo 1 que ya leímos, va leyendo, y cuando llega el 20, ya casi al final, empieza a ver esa inclusión. Ah, caray, como en las películas. Vamos a poner una película de suspenso y luego ya al final se revela: era aquel, más que no le puse atención. O sea, pues sí, en la película lo hicieron adrede como para no revelar quién iba a ser el protagonista o el que iba a estar ahí a aparecer en el último momento, pero siempre aparece y hacen es verdad, y van hacia atrás, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, aquí Juan está haciendo lo mismo con nosotros. Aquí hay alguien, ¿verdad? ¿A quién buscan? Segunda pregunta, pero ahora una pregunta por parte del resucitado. Aunque se trata a primera vista de la habitación concreta de Jesús, la repetición del verbo evoca para el lector familiarizado con Juan la morada. ¿Dónde lo pusiste? ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? ¿Dónde habitas? Así pues, con la pregunta ¿qué buscan? ¿Qué buscáis? ¿A quién buscas? ¿A quién buscáis? Jesús tendía a elevar el objeto de esa búsqueda. O sea, la quiere elevar, ¿verdad? No, ve más allá. Y al elevarla, se tratará para el discípulo de participar en la relación que une a Jesús con el Padre. ¿Qué decíamos al principio en invocar? Que el Espíritu es el que nos lleva en el ritmo a morar, habitar, cohabitar en esta relación perfecta de amor que hay entre Dios Padre y Dios Hijo. O sea, al final, Jesús quiere que estos discípulos, mejor lo leo de aquí para no volverlo a repetir, es la invitación: vengan y lo verán, había abierto hacia un futuro impreciso todavía. Pues ¿a dónde vamos? Pues dale, va. En el lenguaje de Juan, venir a Jesús significa de ordinario creer en Él. El que me sigue es el que cree. Se levantó y lo siguió porque creyó. María en la Pascua creyó, en los discípulos. Entonces, por eso nos ardía tanto el corazón. Hemos creído porque moramos con Él en este momento eucarístico cuando Jesús parte el pan. Habitamos con Él en la fracción del pan, en el amor, en el compartir, en la fuerza de ese alimento que es Jesús mismo. El primer ver la morada de Jesús desemboca en un morar a su lado. Entonces yo veo, ¿dónde vives? Ven, para que aquí te quedes. Aquí también, este es tu lugar. Ahorita es un lugar provisional. Aquí no vamos a vivir nosotros eternamente, ¿verdad? Es algo provisional. Pero nos anticipa a lo que sigue, ¿verdad? Y esto es lo que Jesús está pedagógicamente haciéndole ver a estos discípulos, que prepara un ver que está aún más allá de su alcance y que a su vez anunciará una morada definitiva. Qué a gusto estamos aquí, maestro, vamos a hacer 3 chozas. Aquí nos queremos quedar, pero todavía no. Pero ya te estoy anticipando lo que vendrá.
¿Cuáles podríamos contemplar en este ya casi final de la lección? ¿Cuáles son los lazos habituales por los cuales la providencia divina acostumbra a traer nuestros corazones a su amor? ¿De qué manera son esos lazos que esta providencia pues va vinculándome hacia el amor mismo de Dios? Dios no nos atrae con cadenas de hierro, como a los toros o a los búfalos, sino mediante invitaciones. Estas invitaciones son dulces encantos y santas inspiraciones, que son los lazos de Adán y de la humanidad, es decir, los propios y convenientes al corazón humano, que naturalmente está dotado de libertad. No te estoy esclavizando, no te estoy amarrando, no te estoy apuntando con una pistola. Lo que estoy haciendo es entregándome a ti para que tú libremente vengas y veas dónde vivo y aquí también puedas permanecer. O sea, los papás no corren a sus hijos, oye, cásate, va. No, no lo hacen, va. No, yo pienso, mi papá no corrió a mi hermano, ¿verdad? Ni a mí tampoco, y ya vete al seminario, ¿verdad? No, no, esta es tu casa y por mí aquí puedes morar, aquí puedes vivir siempre, ¿verdad? Y cuando requiere, o sea, cuando ya se va el hijo, o se van los hijos, no están esclavizados, no están atados al cuarto o a la cama, pueden regresar cuando quieran, ¿verdad? Porque los padres aman libremente, buscan que sus hijos también se plenifiquen en el amor a lo que Dios los ha llamado, y en lo que ellos se plenifican, los padres también se plenifican, ¿verdad? Entonces no están atados, así Dios tampoco nos ata a nosotros, y en esta libertad nosotros accedemos a Él, ¿verdad? Es más perfecto ese amor porque es libre. Es a través de estos lazos que Dios ha sacado a su pueblo de la esclavitud, enseñándole a caminar, llevándolo de la mano, como hace un papá o una mamá con el propio hijo. ¿Cómo lo hace el Padre misericordioso en aquella parábola de Lucas, ¿verdad? ¿Ya te quieres ir? Bueno, pues ánimo. Y cuando llega, te estaba esperando, ¿verdad? Y al otro le dice, pásale, ¿verdad? Ya empezó. Es un padre que libremente ama y expresa esa libertad de amor para que los hijos accedan a él, ¿verdad? La gracia tiene fuerza no para obligar, sino para atraer al corazón. Ejerce una santa violencia, digámoslo así, santa violencia, no para vulnerar, sino para enamorar nuestra libertad. Obra muy fuerte, más con suavidad, tan admirable que nuestra voluntad no queda agobiada bajo tan poderosa acción. Nos presiona, pero no sofoca la libertad. Así pues, en medio de toda su fuerza, podemos consentir o resistir a sus impulsos según nos place, según lo atendamos. Bien, bueno, faltan 2 pasos. ¿Le damos? Sí. Bueno, faltan 2 pasitos. El siguiente, bueno, pues ya llegó la maestra aquí al compartir y se encontró a una gemelita, ¿verdad? Alguien muy parecida a ella. Y bueno, vamos a compartir alguna ideita, porque todavía nos queda un paso más. Nada, ahí con la que estamos al lado, con quien estamos al ladito, máximo 3, así bajito para no hacer aquí un mercado, no hacer de la casa de mi padre un mercado. Entonces, pues ahí despacito hablando, ¿verdad? A ver, de todo lo que estamos viendo ahorita, ¿qué quieres, qué te gustaría compartirle al otro, ¿verdad? Compártele un poquito de lo que ha habido en tu interior. Vamos a dejar 2 minutitos.
Bien, bueno, pues perdón que les interrumpa, quizás no vamos a poder compartir todo, pero ahorita más adelante va a haber un break. Ya si en el break con el café o alguna cosa quieres terminar lo que es tu idea, bueno, pues se podrá seguir compartiendo. Muy bien. Bueno, pues vamos ahí a bajarle al sonido, no al sonido del micrófono, sino al del compartir. Yo sé que le podemos seguir, pues a mí también me gustaría seguirle, pero ya se nos está terminando y nada más nos queda el último escaloncito, que es el de actuar. Bueno, aquí está el actuar. Bueno, aquí veía unas preguntitas también que nos puedan servir, no para compartir en este momento, pero para poderlo llevar más adelante, ¿verdad? ¿Qué te dice Dios desde el texto? ¿De qué manera mora a Cristo en la dinámica escuela bíblica? ¿A qué me compromete la palabra como maestra de Biblia en este año escolar? Bueno, pues esas son más difíciles de responder en este momento, pero las pueden ustedes ir meditando, reflexionando, discerniendo, de acuerdo al texto. Y ahora sí, ha llegado al actuar, el último escalón. Hemos encontrado al Mesías. Le dice el discípulo, ¿a quién le dice? A Pedro. Primera vez que en el Evangelio de Juan se da el título de Mesías. Estamos en el capítulo 1, pero es el primer momento en donde se le dice, es él el Mesías. El discípulo desde el primer momento reconoce y se le manifiesta la mesianidad, o sea, la unción, el ungido, que es Cristo. Qué padre que desde el primer momento ellos quedaron alimentados por haber morado esas pequeñas 2 horas, de 4 a 6 aproximadamente, quedaron impregnados de la gracia de Dios, y esta gracia les mueve a compartir, así como lo han hecho ustedes, una con otra. Estos compartieron y fueron con Pedro. Oye, déjame te comparto algo. Aquí que el Padre no hay tiempo para que el Padre me calle. Bueno, pues déjame te comparto algo, Pedro. Encontramos al Mesías. ¿En serio? Sí. Habiendo fijado entonces Jesús su mirada en él, o sea, en Pedro, habiendo fijado su mirada en él, Jesús en Pedro le dice, tú serás llamado Cefas, roca, Kefas, piedra. Podríamos valernos de cualquier concepto referente a esta fuerza, a esta solidez, a esta piedra con la que se edifica. Pero bueno, queda para nuestra reflexión ante el compartir del discípulo a Pedro y llevarle a Jesús, o llevar a Pedro hacia Jesús, y que Jesús lo mire fijamente. Esto es importante porque nosotros no miramos a Jesús fijamente. ¿Para qué nos hacemos? No, porque si lo miras fijamente, pues obviamente te sientes nada, ¿verdad? Como cuando resucita y que está Pedro en la barca. Es el maestro. ¿Y qué hace cuando está en la barca Pedro? Se tiró al agua, ¿verdad? Pues le dio pena porque dice porque no estaba vestido, pero en el fondo, más allá de no estar vestido, no se había reconciliado porque ya lo había negado. Le dice Dios a Adán, ¿dónde estás? Ay, estoy acá escondido. ¿Por qué estás escondido? Porque estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Me da vergüenza. Entonces mirarlo fijamente para nosotros es más difícil, pero la mirada de amor de Cristo es fija, ¿verdad? O sea, no estoy viendo lo que es evidente, estoy viendo más allá, ¿verdad? En aquel llamado a aquel joven David para rey, pues todos están mirando en sus hermanos cualidades físicas. Yo estoy viendo, Dios está viendo el corazón, no la apariencia. Por eso lo mira fijamente. Dejarme mirar, esto ya es para nosotros, dejarme mirar profundamente por Cristo, o sea, que sondee mi corazón y reconocerme capaz de enseñar y anunciarlo a Él.
si ya nos ha mirado profundamente, si ya nos llama por nuestro nombre y nos da una misión, como se la da Pedro con ese nombre que le impone, a nosotros también nos da una misión que buscamos llevar adelante a lo largo de este año principalmente. Bueno, pues esto implica enseñar y anunciar, o sea, el llevar, el compartir. Muy bien, bueno, pues gracias. Que Dios nos acompañe en este año. Gracias. Que Dios nos acompañe en este año y cada vez que vayamos a misa los domingos y escuchemos el Evangelio, ahí rezan por uno, por las vocaciones y por la escuela bíblica. Muchas gracias, Padre David, por compartir con nosotros este momento tan especial de profundización en la palabra de Dios. Bueno, pues la idea que tenemos en nuestro plan para hoy es tener también un momentito para platicar acerca de lo que como diócesis vamos a vivir el próximo mes de mayo. Queremos terminar a tiempo, como siempre. Dejamos unos 5 minutos de descanso y para después compartir 10 minutos y ya retirarnos. Le damos seguido. ¿Seguido? ¿Sí? Bueno, vamos entonces a tener este momento de compartir. Gracias. Pues prácticamente es comentar un poquito el trabajo que se hizo en la pastoral en los encuentros. Ahora se organizaron encuentros diferentes por pastorales. Nosotros pertenecemos a la pastoral profética. Dentro de la pastoral profética tenemos a la pastoral catequética, la pastoral educativa, la vocacional, la Comisión Arquidiocesana de Laicos, que conocemos muchos como CAL, que son todas las organizaciones como el Apostolado de la Cruz, Vivir en Cristo, todo ese tipo de grupos, misiones y el Instituto de Ministerios Laicales, que sabemos que empezó hace un año, la vida consagrada y obviamente un sacerdote encargado de cada uno. Y pues nosotros que representamos a la pastoral bíblica, que pues aparentemente estamos considerados dentro de la pastoral profética, pues si no el grupo más grande, pues con más miembros, ¿verdad? Entonces ahora se quiso organizar diferente, porque se trata, como dice aquí, los desafíos que nosotros tenemos era participar, convocar, apoyar en todo esto. Pero la diócesis ahora, ¿qué es lo que está preocupado Monseñor? Que antes que se iban a las juntas pastorales, quienes han alcanzado a ir a representar a su parroquia, pues era lo que opinaba el párroco y aquella persona que iba acompañando al párroco. Y ahora no, ahora se trata de aterrizar a todos los feligreses las necesidades. Se estableció, los que nos acompañaron, la realidad, la situación actual que estamos viviendo en varios aspectos. Se habló también de cuáles son nuestras fortalezas, nuestras habilidades, cuáles no lo son y obviamente con qué iglesia soñamos. Entonces, pues ¿cuál es el desafío? Realmente meditar y ver la realidad que tenemos, saber qué son las herramientas que nosotros tenemos y de las cuales nos valemos, pero también darle solución, poder darle solución que se atienda a las necesidades de los feligreses en todos los aspectos, no solo en unos, en todos los aspectos. Entonces, pues aquí nos están dando un hablar a todos y cada uno de nosotros. Como desafío, trabajar sinodalmente. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones, si a veces lo vemos nosotros mismos aquí en nuestro centro, ¿por qué? Pues es que yo pertenezco a tal centro. Pues sí, pero si puedes apoyar al centro que vecino en publicidad o en lo que sea, pues ayúdale. A fin de cuentas todos somos escuela bíblica, todos pertenecemos. Vamos a la parroquia y cuántas veces no nos encontramos con esa división de pastorales o apostolados que hay. Tristemente lo hay. Y lo digo tristemente porque nosotros como conocedores de la palabra sabemos que no debe de haber eso. Y somos los primeros que debemos de dar ese ejemplo. Entonces, yo creo que trabajar en unidad, tener un acompañamiento entre todas los apostolados, entre todas las pastorales,
aprender de ellos, porque se aprende mucho, y enseñar también lo que hemos aprendido. Esta organización que se trató de trabajar, otro desafío son las organizaciones de los eventos. No es fácil organizar un evento a nivel diocesano. Estamos hablando de todos los católicos, de todos los bautizados, no nada más de las parroquias, es mucha gente la que está trabajando. Entonces, ese es otro desafío, el participar en esta organización. Después de que se organiza este trabajo, después de todo lo que se hizo durante meses, porque no fue un trabajo de la noche a la mañana, fue un trabajo de meses, de estarnos juntando, pues de analizar todo, desde dónde va a ser, las estrategias, cómo lo hacemos, quién nos va a apoyar, y que el que pone las sillas y el que limpia el baño, o sea, es un todo en una organización. Entonces, se viene ese día que yo le doy las gracias por parte del Padre Eugenio y del Padre Juan Armando y mía propia, porque en verdad la escuela me hizo sentirme cobijada por todos ustedes. Muchos, que la mayor parte de las mesas fueron coordinadas por maestros de escuela bíblica. Hubo 2 zonas pastorales que mandaron puros maestros de escuela bíblica a representar a su parroquia, que también trabajaron con nosotros. Ellos, se los digo, lo que me comentaron y cómo lo viví. Dijeron: oye, qué barbaridad, cómo trabajan. Oye, son un montón. Oye, nos tuvimos que juntar en una junta por Zoom para explicarles cuál iba a ser su trabajo a aquellos que iban de escuela bíblica como jefes de mesa. Me dijeron, lo primero que nos encantó fue que entraron a la junta a tiempo. O sea, todos de tiempo, qué maravilla. ¿Por qué te tienes que maravillar de algo que es un deber ser? Que si yo estoy trabajando, que si yo estoy entregada, que en un apostolado, en un servicio a Dios, pues la puntualidad y el estar ahí, pues es parte de todo esto. ¿Por qué? Porque ¿a quién le servimos? No son los directores, no somos los de consejo, pues nuestra cabeza es Jesús, ¿verdad? Entonces desde ahí lo debemos de ver, y yo les agradezco porque estuvieron a tiempo, tuvieron que llegar horas antes del evento, y después de toda esa organización se viene el trabajo después del evento, organizar todo el trabajo, todas las aportaciones que hicieron. Obviamente a nosotros nomás nos tocó lo de ese sábado en la mañana, que fue el primer encuentro, organizar toda la información, filtrarla, clasificarla. ¿Para qué? Para poderle rendir a Monseñor un informe completo de cuál es la realidad, qué son las situaciones que más se destacaron por todos los que fueron, ver qué fortaleza tenemos como iglesia, que fueron lo que aportaron todos los laicos, las fortalezas, nuestras habilidades, en qué tenemos que trabajar. Y después de que termina todo esto y ves tus sueños, pues vienen los objetivos de trabajo, porque a mí de nada me sirve saber que la llave del fregadero está goteando si no le pongo solución a esa gotera. Entonces, para eso es todo este trabajo. Yo en lo personal aprendí mucho, pues trabajamos con la catequética, con el padre Walter, que era el de las organizaciones de laicos. Prácticamente quienes terminan con toda esta organización, la mayor parte somos los laicos, pero muchas cosas que yo no sabía se acercan, te la enseñan, no, mira, es así, o no faltó el que dijo, me tocaba hacer esto, pero ya me rebasó el trabajo. ¿Por qué? Porque sabemos que siempre hay contratiempos en todas las organizaciones y podemos planear bien bonito y al último hubo muchas situaciones. ¿Quién me apoya? Todos apoyamos unos a otros. Y yo, mi experiencia de no haber conocido a nadie de esta pastoral o miembros de esta pastoral, algunos sí, porque algunos fueron maestros de nosotros aquí en el diplomado, el conocer a los demás y trabajar en equipo, trabajar tan bonito para tanto trabajo, yo lo único que puedo decirles, sí se da la sinodalidad si nosotros queremos, sí se puede. Entonces, si yo lo veo
dentro de una pastoral profética, con tantas cabezas, con tantos pensamientos, obviamente nosotros como escuela, pues con mayor razón debemos de vivir esta sinodalidad. Pero aquí no termina todo. Se está planeando y regresa el Acércate para finales de mayo. Se va a organizar con este mismo equipo de trabajo. Tenemos que hacer propuestas, necesitamos manos, necesitamos personas disponibles para apoyar en horarios, necesitamos de ustedes para que también venga la lluvia de ideas, porque todos ustedes son escuela, todos somos escuela y formamos parte. Sí tenemos un equipo de eventos, obviamente sí lo trabajamos, pero vemos esa necesidad que tenemos para este Acércate, donde se esperan aproximadamente de 30 a 35 mil personas. Ustedes se acuerdan que ya hace muchos años no se hace, se hicieron 2. Este va a ser el parteaguas para saber si se va a seguir haciendo este evento diocesano del Acércate o no. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos o cuáles son dentro de los proyectos que hemos platicado el Padre Eugenio, como director, el Padre Juan Armando y su servidora? Vamos a necesitar trípticos nuevos y tenemos que mandar a hacer muchos trípticos. Quien quiera participar se acerca conmigo y me dice: yo quiero formar parte de ese diseño. Quien quiera diseñar el tríptico, se van a ver cuáles, a lo mejor al último mezclamos el tríptico que presentó una persona con el de otra para sacar un solo tríptico nuevo. Ustedes saben que hace muchos años que no lo hemos cambiado. De hecho, de la pandemia para acá, pues ya no se han repartido estos trípticos como promoción de la escuela. Se tienen que mandar a hacer banners. A ver, ¿cómo me propones tú un banner? ¿Qué quieres que diga? Esa publicidad que necesitamos poner en el stand. ¿Por qué? Pues necesitamos poner esos banners o lonas o lo que ustedes nos ayuden a discernir o participar. Quieren que haya eventos dentro del Acércate. Antes, pues nos acordamos los que hemos ido que había un espacio de conferencias, nada más. Ahora se van a ver varios espacios y como pastoral profética, trabajar en conjunto con todos los que pertenecemos a la pastoral profética en actividades. A lo mejor una lectio como ahorita, a lo mejor los jóvenes están proponiendo un rally con metas y todo, que ya sería en otro espacio, que nos propongan las actividades que podemos tener y que podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que tener ese extra y ese plus. La escuela bíblica a lo mejor va a tener esa lectio o va a tener una explicación sobre tal evangelio o sobre tal carta, no sé, lo que ustedes nos ayuden a nosotros a discernir qué es lo mejor. Estamos abiertos, porque si dicen que 2 cabezas piensan más que una, pues yo creo que 700 cabezas piensan mucho más. Entonces, ¿qué es lo que estoy pidiendo y es dentro de nuestro desafío? Participar. Necesitamos participar. Vamos a necesitar a lo mejor personas que nos ayuden en los stands, podernos relevar en horas, en tiempo. Estamos empezando esta organización, obviamente de acuerdo a las propuestas que se tengan y a las actividades que se vayan aprobando por todo el comité organizacional, pues es lo que necesito. Yo creo que la escuela eso tiene, porque si pudimos vencer el desafío de una pandemia y seguir el 50% de los centros y los maestros dando clases, aún con tristemente tantas pérdidas que tuvimos, obviamente podemos vencer más desafíos, el de trabajar juntos, el de estar disponibles, porque desafortunadamente muchas veces lo oímos, es muy fácil dar. A lo mejor pudiera decirles, ¿quiénes cooperan para los trípticos? No, ¿quién coopera? ¿Quién me ayuda a hacer un tríptico? Dar es muy fácil, darse no. Y yo creo que nosotros tenemos ejemplo del que dio todo por nosotros, por cada uno, y es lo que nosotros enseñamos, es la fe que profesamos. Entonces yo en verdad los quiero invitar a que todos
todos nos ayuden, a que todos participen. A lo mejor tus maestros no están aquí, pero pásales esa invitación. Tú sabes que a lo mejor uno es diseñador, a lo mejor uno todos tenemos nuestras habilidades, nuestros carismas, nuestros dones, entonces vamos a ayudarnos, a lo mejor hasta un alumno, ¿por qué no? Nosotros tenemos nuestro sistema gracias a un exalumno, ese sistema que manejamos ahorita, entonces vemos la gran riqueza que hay dentro de la escuela, dentro de todos y cada uno de nosotros. También quiero que por favor, maestros, coordinadores, motiven para asistir al Acércate, motiven para que vayan sus alumnos, para que vayan sus maestros. A mí en lo personal me da mucha tristeza, porque yo creo que muchos de los que estamos aquí tenemos muchos años, no ver el salón lleno. No sé si, y lo digo con toda la humildad y con mucho corazón y mucho respeto para todos, si fue para nosotros más cómodo decir lo veo en mi casa, pues sí, pues venir hasta los Lermas, digo, no es cualquier cosa. Venir hasta acá, o simplemente caímos en una comodidad y no queremos salir de esa comodidad. Y yo creo que el ejemplo de Jesús no es cómodo, porque dijo que no tenía ni dónde recostar la cabeza. Hacer un esfuerzo por asistir a las juntas, se van a volver a tomar lista, porque ustedes van a tener que pasar este mensaje más adelante, pero no es lo mismo que a lo mejor muchos lo hubieran escuchado. Entonces, motívenlos para venir a las juntas y motívenlos para ese Acércate. Alumnos, maestros, en verdad es un gran reto, es un gran desafío, y a mí me da mucho gusto que como escuela bíblica nos inviten a participar en la organización de eventos diocesanos. O sea, es fácil decir una pastoral, si a veces nuestros eventos, que somos muchos, pues a veces son complicados, pues imagínense. Entonces, quien se quiera acercar, quien tenga una idea, aquí estamos, está Doris, está Patti, quienes estemos aquí nos pueden ayudar a tomar nota, porque si bien hay un consejo, sí, pero el consejo no lo es todo. 20 personas no somos escuela bíblica, lo somos todos. Todos somos escuela bíblica y todos somos iglesia. Y acordémonos primero que eso, que todos somos iglesia y que tenemos ese don de servicio, y creo que es algo que siempre se ha destacado de la escuela. Por eso quería comentárselos el buen sabor de boca que dejó todo el trabajo de los que pudieron asistir, y de nuevo gracias a todos. Es prácticamente lo que quería compartirlos, porque sí se nos fue un poquito el tiempo. Entonces estamos a sus órdenes, ayúdenos a organizar, ayúdenos con ideas, con propuestas. Hoy hacemos un rally, hoy hacemos lo que ustedes nos puedan ayudar, para nosotros va a ser bueno. Y de antemano, muchísimas gracias, y Dios los siga bendiciendo y el Espíritu Santo nos siga guiando en nuestro apostolado. Gracias, maestros. Muchas gracias a la señora Dinora. Sabemos que esta fiesta diocesana que vamos a vivir en mayo, pues nos va a llenar de mucha alegría, de mucha esperanza. Somos una iglesia muy viva, y yo sé que la escuela bíblica pondremos nuestro mejor granito de arena para poder dar a conocer más la palabra de Dios. Entonces, gracias por esa iniciativa, y todo lo que podamos aportar es bienvenido. Con cualquier miembro del consejo podemos irnos organizando. Solamente resta pues decir los avisos que ya conocemos y que repetimos cada inicio de semestre. Pues hay que entregar las listas de todos los grupos de cada parroquia. Lo hacemos pues a través del correo electrónico de nuestra escuela, oficina@evam.org, pero también les pedimos que si por teléfono nos pueden confirmar el correo electrónico que mandaron, para que no se quede nada en spam o ahí en algo perdido. También necesitamos que nos avisen si en sus parroquias hubo cambio de párroco. Sabemos que la escuela pues va de la mano con cada parroquia, entonces necesitamos saber para poder presentarnos con el nuevo párroco en turno en cada comunidad.
Para cualquier trámite, pues se nos piden en la oficina, Ruth y Marta, pues hacer la cita para programarnos y servirles mejor. Ya saben que lo hacemos a través de los teléfonos de la oficina. También Ruth pone a su disposición el WhatsApp personal. La cuestión de las credenciales, pues se van a resellar como es costumbre, con una cooperación módica de 10 pesos. Y si alguien, cualquier coordinador o formador puede recoger las credenciales de sus alumnos, las credenciales nuevas, pues tienen también una cuota de 50 pesos de recuperación. Como algunos de ustedes saben, los libros sufrieron un pequeño incremento, ¿verdad? Por la cuestión de la editorial. El libro básico aumentó a 185 pesos, pero los demás, los de profundización 1, 2 y 3, permanecen en 150 pesos. Y recordarles que todos los lunes tenemos el radio EVAM, lunes a las 7 de la tarde por la página de evam.org Radio Fórmula. También a veces cuando nos alcanzan a pasar la liga de YouTube, la compartimos, y si no, pues ahí en la página de la escuela, ¿verdad? Todos los lunes a las 7 de la tarde. También me piden en la oficina que, ya que inicia este semestre, enero-mayo, que nos informen si hay alguna baja de algún centro. Ojalá que no hubiera bajas, ¿verdad? Al contrario, más bien reactivaciones de centros que han estado en stand-by, pero pues sí necesitamos tener un control más preciso. Entonces, comunicarse si están activos, pues cada centro, o si alguien por alguna necesidad tuvo que poner pausa, ¿verdad? Y la motivación es invitar a los centros que no se han reactivado a que veamos juntos la manera de cómo hacerlo, si necesitamos hablar con los párrocos, para poco a poco, lo que decía la señora Dinora, ir reactivándonos y hacer de esta escuela, que pues es nuestra casa, un lugar de encuentro, como el día de hoy, ¿verdad? Entonces, cordialmente invitados. En cuanto a los pagos e inscripciones que se hacen en catedral, gracias a Dios van a continuar. Le pedí al padre Alfonso que si nos pueden ayudar para que ustedes tengan mayor comodidad y no tengan que venir hasta acá. Entonces ahí en catedral se pueden recibir pagos, comprar libros. Nada más si les pedimos, ya no estoy yo ahí como al pendiente, que no dejen de mandar por el WhatsApp pues la información, ¿verdad? De lo que hicieron, para que en la oficina podamos tener también el control, ¿verdad? Entonces les pediríamos eso. Y esas son. En Sintermex iba a haber una misa, y en esa misa va a ser prácticamente el inicio también de la asamblea, sí, del plan pastoral. Sabemos que habíamos pasado un aviso de despedida, pero pues no se va, gracias a Dios. Le damos las gracias a Dios que se quedan con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues, en lo que yo pueda servir, claro que siempre contarán conmigo, y sí, también agradezco a Dios esta oportunidad. Le decía ahorita a Dinora que yo disfruto mucho la escuela, desde hace 2 años y medio que estoy por aquí, y bueno, si me lo permite la parroquia, pues seguiría con esto hasta que el obispo lo diga. Entonces, por lo pronto nos quedamos, ¿verdad? Como dice la canción, no se va, no se va, no se va, ¿verdad? Gracias. Pues no sé si hay algo más. Creo que ha sido una mañana muy, muy padre, ¿verdad? Que nos hace falta a todos y que disfrutamos mucho. Muchas gracias por su presencia, gracias a todos los que de alguna manera hacen posible esta reunión, y vamos a invocar a la Virgen María para que ella nos cuide y cuide nuestro apostolado y nuestras familias, ¿sí? Vamos a decirle con mucho cariño: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? ¿Alguien se le perdió un anillo? Sí, aquí está. Muy bien. Ya apareció. Sí, aquí está. Muy bien. Pues que tengan un bonito fin de semana y nos estamos viendo, comunicando, ¿sí? Dios les bendiga. Sí, es